Son las 9 de la noche con 31 minutos. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del licenciado Mario Hernández Saro. Él es presidente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe, quien nos acompaña esta noche. Licenciado. Sergio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, encantado de estar aquí. La verdad es que nos interesa saber cuáles van a ser los efectos de... Todavía no terminamos con el tema de la pandemia y ya viene este conflicto bélico, que obviamente va a frenar la economía, no solo de Saltillo, no solo de Coahuila, no solo de México, sino de todo el mundo. ¿Qué se avecina para los próximos meses? Bueno, Sergio, pues como bien lo dices, tiene una afectación importante para la economía local y nacional. Hay efectos inmediatos y efectos a mediano plazo que ya desde este momento se pueden percibir que se van a tener. En el corto plazo existe la problemática del incremento en los combustibles, porque se está elevando el precio del petróleo, el precio del gas. Rusia produce el 12% del petróleo en el mundo, el 18% del gas del mundo. Entonces, al estar en riesgo el intercambio comercial de este país, bueno, en automático sube el precio. El precio del petróleo de lo que va en este año y del gas ha subido entre un 30 y un 40%. El gas. El petróleo y el gas. Y el gas, okay. Y si bien México es exportador de petróleo, también es un gran consumidor de petróleo en lo que son las gasolinas. Entonces, ahí va a tener una fuerte afectación las finanzas públicas por todo aquella gasolina que va a tener que importar a un sobreprecio. Okay. Y el 70% del gas que importa México, el 70% del gas que consume México proviene de Estados Unidos. ¿Para qué se utiliza ese gas? Bueno, para el consumo local, para el consumo industrial, pero también para la generación de energía eléctrica en las plantas de ciclo combinado que tiene la CFE. Okay. Entonces también va a incrementarse el costo de la energía eléctrica, y una de dos: o Pemex y la CFE transfieren el costo a los usuarios o lo subsidian. Y de ambas maneras, o se ven perjudicadas las finanzas públicas o se ve perjudicado el bolsillo de los ciudadanos. Eso es un efecto inmediato que ya se está teniendo, y después podemos percibir otros efectos en el mediano plazo, a la vuelta de 1 o 2 meses. El tema de los energéticos ya lo vamos a ver reflejado incluso en los próximos meses en los recibos, ¿no? Sí, en los recibos. Digo, en el caso de las gasolinas hay una parte que está subsidiada, pero otra parte una fórmula que depende del precio internacional. Así es. Y en el gas natural, bueno, o en el gas también ahí se ve afectado de inmediato. Esa afectación es inmediata. ¿Qué más? En la parte de producción, toda la cadena automotriz, toda la cadena industrial, este conflicto trae una gran afectación, en particular al continente europeo. Países como Alemania, países como España, países como Francia, que son importantes socios comerciales de México, se percibe que van a tener una desaceleración o una proyección de crecimiento menor a la que esperaban debido a este conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, a ellos también se les va a incrementar el consumo, el precio de los combustibles. Se presume que puedan haber crisis sociales al salir todas estas miles o millones de personas de Ucrania que vayan a otros países europeos, y ya sea con acuerdos sociales donde los acepten o que sea una migración ilegal, puedan alterar el orden y el crecimiento de los países. Entonces, se prevé un menor crecimiento de lo que se esperaba después de la pandemia para Europa. Entonces, con menor crecimiento hay menor consumo de automóviles, menor consumo de componentes para la industria, menor consumo de todo, ¿no? Entonces, esta afectación o este menor crecimiento de Europa también viene a afectar la cadena de suministros. Hay mucha inversión europea en el país, hay mucha inversión europea en la región. Tenemos empresas como Icano, del ramo mueblero, empresas como ZF, empresas como Villeroy & Boch, que es del ramo también mueblero, empresas de capital europeo que pudieran ver afectada su operación con números inferiores a lo que esperaban, y a la vuelta del tiempo menor producción, y que esto traiga también menor consumo en la cadena de proveeduría local. En el 2021,
tuvimos aquí una afectación muy severa por el tema de los semiconductores, los llamados chips. Sí. Hoy Agencia Reforma entrevista a un consultor que se llama Guillermo Mendoza, director de Riesgo y Análisis Político. Y él dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría prolongar el restablecimiento de una mejor disponibilidad de estos chips que demandan muchos productos en el mundo. Menciona que Ucrania produce 70% del gas de neón altamente purificado a nivel mundial, el cual se usa para hacer los wafer, los cuales son componentes de los semiconductores. Es decir, ¿qué viene a partir de esta situación? Bueno, Tanto sí. Rusia como Ucrania, que son proveedores de semiconductores. A raíz del COVID se tiene una crisis importante en la fabricación de los semiconductores o de los chips, porque se para la producción de estos componentes y después se prende la producción de inmediato. Es como si prendes y apagas un switch, pero al prenderlo, bueno, no todo prende al mismo tiempo. Tenían que estar la producción de chips antes, no se dio y desde ahí se ha generado un desabasto. El desabasto muy fuerte se dio el año pasado, en el 2021, y todavía en este año se tienen desabastos importantes y se preveía que todo el 2022 iba a tener este desabasto. No tan marcado, o no de tal magnitud como en el 2021, pero sí va a afectar la producción automotriz, que afecta la producción de todo, de electrodomésticos, que aquí hay una industria muy fuerte de electrodomésticos en la región. Está Mave, está Whirlpool, ¿no? Está Mavi, está Whirlpool, que son empresas muy fuertes a nivel nacional y nivel internacional. Y bueno, en la automotriz ya conocemos la presencia o la importancia de esta industria. Pero en el sector de inteligencia, computadoras, televisores, refrigeradores, etcétera. Como si es tan grande la afectación, sí, que si se afecta países como Rusia, como Ucrania, que tal vez no son tan importantes en producción como lo son los países del sudeste asiático, pero si son países que aportan el 5 o el 10% de los conductores a un sector ya en crisis, pues bueno, es muy grande la afectación y habrá que ver qué tanto repercute en el sector automotriz, pero de que lo va a afectar, lo va a afectar. Por ahí vemos en distintos puntos en la región, cuando vamos a Derramadero, en algunos otros puntos, que hay almacenes de carros, cientos de carros con patios. Esto es porque las armadoras decidieron no parar las líneas de producción porque no les era rentable pararlas, almacenar los carros y esperar a que lleguen los chips. Una vez que llegan los chips, se los insertan y pueden ponerlos en venta al mercado. Es correcto, pero bueno, la afectación que tiene eso, el sobrecosto que tiene por las empresas armadoras, para los distribuidores, es el almacenaje. Entonces sí, desafortunadamente sí nos va a afectar y hay que estar preparados para ver qué tan grande o a qué escala puede avanzar este conflicto. Es decir, esto escapa de las decisiones del gobierno del Estado, que pues, ha hecho grandes esfuerzos por reactivar la economía, sobre todo de la industria, ¿no? O sea, el gobernador ha dicho, esto no se para. Sin embargo, pues bueno, es la influencia de lo que estamos hablando escapa de las decisiones ya locales, ¿no? Sí, totalmente. Es algo, vaya, que no se puede hacer mucho porque es en un contexto global. El gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo por atraer inversión, ha hecho un gran esfuerzo por mantener indicadores en el área de seguridad que son claves para que venga la inversión, porque podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos inversión, si no tenemos seguridad, pues es la principal variable que busca el inversionista extranjero, y en Coahuila, gracias al esfuerzo del gobierno del Estado, lo tenemos. Pero esto escala, ¿verdad? Y sobrepasa las acciones del gobierno del Estado, y creo que no hay mucho que se pueda hacer, desafortunadamente, más que esperar cómo se dan las cosas y bueno, ver qué pasa. ¿Qué pudiera haber o cuál es lo bueno que existe? Es que bueno, nosotros dependemos mucho del mercado de Estados Unidos, en gran proporción del mercado de Estados Unidos, y creo que como región, en un largo plazo, podemos ser una región que proyecte estabilidad al mundo, donde no existan este tipo de conflictos, donde
tengamos tratados de comercio fuertes, como es el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, y inversionistas extranjeros decidan invertir en la región, no solo por el gran potencial de mercado de Estados Unidos, sino por la estabilidad que existe en la región. Entonces, bueno, eso puede generar que en el mediano y largo plazo vengan inversiones europeas principalmente a establecerse en el país. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de una recesión mundial que pudiera derivar de este conflicto bélico? Creo que no será peor que lo que pasó con el COVID. Ok. Entonces creo Menos mal. que no estaremos mejor de lo que estuvimos en los pasados 2 años en temas económicos. Más sin embargo, creo que en todos sentidos y en todos los países pues, veremos inflaciones altas. En México no estaremos exentos. El año pasado se tuvo una inflación del 7.4%, lo cual fue la inflación más alta de los últimos 21 años. Desafortunadamente, creo que vamos a tener una inflación por arriba del 4%, según lo que dicen los analistas, y actualizándolo a este nuevo conflicto mundial. Y ya una inflación acumulada de un 11, un 12% en 2 años es una afectación importante, sobre todo para aquellos que menos tienen. Entonces, creo que podemos esperar inflaciones altas a nivel mundial y en particular en México una inflación acumulada en 2021 y en 2022 ahí por arriba del 11%. Y a seguir apretándonos el cinturón. ¿Algo más que comentar, licenciado Sarún, Hernández Sarún? No, Sergio, bueno, pues creo que como región nos queda seguir fortaleciendo la proveeduría local. Creo que se está reconfigurando todo el esquema con la crisis que hay también en transportes a nivel internacional. Creo que es buen momento para que los grandes productores volteen a ver al productor pequeño, aquel que no volteaban a ver porque era muy chico, tal vez no cumplía con las regulaciones que pedían. Bueno, que vean el como sí y busquen en sus procesos contenido local o contenido nacional dentro de sus procesos. Entonces creo que también, así como hay desventajas, pudiera haber ventajas para el sector de la transformación. Pero no frenar, ¿verdad? No frenar yo creo que no es opción y creo que no se va a ver. Al contrario, creo que en el mediano y largo plazo pudiera fortalecer la región y atraer más inversión. Licenciado Mario Hernández Sarún, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Sergio, y buenas noches a todos. Tenemos una pausa comercial, pero regresamos con más información. Antes vamos a ver, ya está con nosotros Alejandro Irigoyen con su colaboración ¿Qué pasa, Saltillo? Buenas noches, Alejandro, adelante.